Que Javer, Javerim, vengáis en buena hora a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en vuestra lengua sefaradí. Bien, ya hablamos de cuál es Ladino 21, de qué y para qué lo fraguimos. Hoy voy a dar un poquitico sobre cómo funciona Ladino 21. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona attraverso la Internet. En Ladino 21 pensamos que Karen tenía mucha razón cuando dijo hay un mes en la cacha de El Amanecer que el avenir del judo español se topa en la media social. Existen ya ejemplos de suceso del Ladino online, como Ladino Comunita, y en Ladino 21 tenemos el jararet y la motivación de continuar esta tradición online de suceso, concernando la capacidad de propagar y difusar la lengua a través de la Internet. Por esto, tenemos una página de Charrechitav y Twitter, así que una página de YouTube. Concernando los vídeos, tenemos toda una ley de géneros. El más popular son los cuentos y en el cuadro de los cuentos son los cuentos de Joha en la interpretación de nuestro caro Beni. Joha es un personaje el cual aparece en las canticas y en las consellas y refranes propios de la cultura judo española, normalmente en el cuadro de chacás y historias para englenearse, que por tanto tienen una mensaje o una lección que es importante empezarse. Nunca metimos en Ladino 21 cuentos como El Prove y Elilla Wannabe, Joha y la caldera, El jajam y el papás, La carne que se trocó en pescado, es el que más me agrada este video, Joha y el espejo, que lo contó Rachelica. Además de todos estos vídeos, el video que recibió más visitas fino ahora es el cuento de Joha y la sopa caliente. Sentiremos. Naber, merhabalar. Ladino 21'e hoş geldiniz. Engage en buena hora a Ladino 21. Como el cuento que voy a contar hoy es un cuento de Joha, y como ya sabemos que Joha viene del folclore turco, pensemos que sería apropiado vestir la vestimenta de unos 100 años atrás del Imperio Otomano. Ancina se vestían los hombres en el Imperio Otomano, sean los turcos y los judíos, así que los cristianos. Y pensemos que sería apropiado para este segmento de Ladino 21. El cuento que tengo el placer de contaros hoy se llama Joha y la sopa caliente. Un día, la mujer de Joha quiso hacerlo rabiar. Ella le escudió una sopa muy caliente, sin dejarla hielar. Y para encorajarlo a que empiece a comer, tomó ella misma una cuchara, mas como no se ha cabido bastante, se quemó la boca a tal grado que le empezaron a correr lágrimas de los ojos. ¿Cuál aconteció, mujer?, demandó Joha. ¿No será que la sopa está muy caliente? No, marido mío, respondió la mujer. Es que a mi señor padre, de bendita memoria, le agradaba mucho la sopa, y acordándome de esto, me dio ganas de llorar. Joha se creyó a estas palabras y tomó él también una cuchara de sopa. Se quemó el garón a tal grado que él también empezó a llorar. ¿Qué afitó, Joha?, demandó la mujer. ¿De qué lloras? Yo lloro, dijo Joha, porque tu padre y tu madre se murieron y tú ainda estás viva. Saludos y saludosos que estés todos. Merci mucho por habernos visitado otra vez aquí en Ladino 21 y esperamos que vuestra visita tenga muchas hermanas.
Dunque, creo que no es por azardo que este video es el más popular en nuestro canal de YouTube. La razón, a lo manco desde mi perspectiva, es que este es un vídeo interesante, ya que es no solo de la historia, ama también de la vestimenta. Como vites, Beni aparece vestido non con la su vestimenta, ama con la vestimenta de sus nonos y bisnonos en el Imperio Osmanlí. Beni se representa a sí propio como ainda más jaliz sefaradí que lo que ya es, y confirma ansina el prejuicio del espectador concernando su origen. En el libro Memorias del Magreb, la autora Nayat el-Hashmi critica esta estrategia en llamándola pornografía étnica. Y en Ladino Comunita tuvimos una chica polémica sobre este aspecto. Alguna gente que dijo, Beni, no sos un jalis turcano, sos un americano que yoga a ser turcano. Y otra mucha gente que dijo, maravillas, me plació mucho este vídeo, queremos más vídeos como este y ansí. Después, indemás, en parte de estos cuentos de Joha, tenemos también entrevistas con Benny Harrison, con Sara Oeste y así. Ahora mismo estamos editando una serie de entrevistas con la creadora de Ladino Comunita, Rachel Bornick, en Dallas, Texas, que está aprontando nuestro caro Alejandro Acero y esperamos poder meter ainda más videos de estas entrevistas que ya metimos un poquitico en los al cabo meses. En desparte de esto, ya se pueden topar en Ladino 21 canticas sefaradís que travimos en New York, Los Ángeles, Sevilla y así. Por ejemplo, la cantica Durme Durme en la interpretación de Pepa Rull, Cantigas Muestras, que es un grupo de Los Ángeles, que nos cantó La Rosa Enflorece, Minush y así. Y además de esto tenemos a Trío Sefardí con la cantica Abridme Galanica. Y para escapar, ven y aguado con Árboles lloran por lluvias, la cual ya sentimos en el al cabo video del proyecto Ladino 21. Estos no son necesariamente los vídeos más populares del canal, estas canticas, a cual se puede hacer. Puede ser, van a parvenir a hacerlo en el avenir. Nuestro buto es meter en los próximos meses La vida do por el Raki y Morenica. Ama ainda no reuximos a hacer esto. ¿Cuál vos parece si sentimos Minush de cantigas muestras? Sentiremos, aide. Y además de estas canticas, podemos ver teatro sefaradí, en Israel mismo como en España. Creo que vas a comprender pichín que los actores del video que vamos a ver son españoles. Este teatro afita regularmente en el cuadro de las tadradas sefaradís de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a la cual me agradaría reingraciar por invitarme antaño a hablar sobre la lingüística del antisemitismo en su seminario permanente sobre este sujeto. Vamos a ver un video muy corto de un minutico de una obra humorística que se intitula No me quiero casar.